Hay ciertos momentos donde deseamos Egipto otra vez. Y eso también es ingratitud. Puse aquí una pregunta. ¿Tienes contentamiento o siempre encuentras un motivo para quejarte? Y esto les invito a hacer una reflexión de cada uno de ustedes, de mí mismo, porque vivimos en un mundo donde constantemente nos estamos quejando. Si escuchamos a los adolescentes, a la gente más joven quejarse de casi todo, pero nosotros también somos así, ¿no? Y esta es una pregunta para todos, para que todos reflexionemos en esto. Si hay alguna queja en nuestro corazón, ¿nos estamos quejando? En Primera de Timoteo, si pueden abrir sus Biblias, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 6, ¿sí? ¿Todos lo tienen? Del 6 al 10. Leemos así. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si vemos este párrafo de la Biblia, empezamos con, es la piedad, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero ¿qué es el contentamiento? ¿Qué nos lleva a pensar esta palabra? El estar contentos. Mientras estemos en este mundo, necesitamos de muchas cosas. Y muchas cosas podremos obtener y otras tal vez no las obtendremos nunca o no las obtendremos tan rápido. Pero lo cierto es que Dios en su misericordia y en su soberanía nos permite tener lo que necesitamos. Si ustedes están aquí hoy, es porque tienen un zapato, es porque tienen un vestido, se pueden vestir, es porque han tenido un lugar donde dormir, han tenido los medios para venir a este lugar. Y eso ya es una cadena de cosas que nos permiten estar aquí. Y de pronto no hay el carro que quieres, de pronto no hay las comodidades que quieres, pero pasa en un plano secundario. Dios provee, Dios nos da, ¿no? Y si vamos en el versículo, a veces muchos dicen o piensan que el dinero es el origen de todos los malos, pero no es precisamente el dinero, porque Dios en su soberanía, a algunos les da más, a otros les da menos. El problema es el amor al dinero. El problema es cuando ponemos el dinero o las acciones que nos llevan a priorizar el dinero delante de lo que debe estar primero, que siempre debe estar primero Dios, ¿no? Y siempre cuando pensamos en que primero debe estar Dios, siempre volvemos a lo que dijo nuestro Señor, ¿no? El primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchas veces nos esmeramos tanto en conseguir una casa mejor, un carro mejor, de pronto las vacaciones mejor que la del otro año. Y también muchas veces esto lo reflejamos en los seres queridos, los que tienen padres, los que tienen hijos. Muchas veces hasta esto va en ese sentido, ¿no? Quiero esto mejor para mi hijo, que no es malo el deseo. Sin embargo, cuando ese deseo se antepone a las prioridades del primer y segundo mandamiento, viene a ser nocivo para nuestra vida, ¿no?
Es algo que todos debemos evaluar en nuestras vidas. ¿Qué estamos priorizando? Estos son algunos ejemplos de cómo se manifiesta en el mundo secular, el no estar contento, el descontentamiento, si lo podemos llamar así. Consumo excesivo, que lo podemos ver, toda la publicidad, el mundo gira en torno a esto y nosotros a veces directa o indirectamente formamos parte de este consumo excesivo, ya sea como consumidores o como que trabajamos dentro de este sistema de consumo masivo, ¿no? Falta de propósito, especialmente estas últimas generaciones, la generación millennium y las generaciones que los estudiosos de la socioeconomía denominan con varias letras y nombres que ya me perdí, me quedé en los millennium, viven con una falta de propósito. Y esto es doloroso porque, por ejemplo, yo veo cercano a mí, en mi familia, mis sobrinas que son adolescentes, cuando converso con ellas, muchas veces o siempre, no les veo que tengan un horizonte, un propósito, porque no lo encuentran. Es a nivel de todo el sistema estudiantil, haz lo que sientes. Y hacer lo que sientes no determina ningún propósito. Al contrario, vas dentro de la relatividad de varios pensamientos sin un horizonte fijo. Y esto cala en la mente de toda esta generación. Pero sabemos que hay un maestro, un enemigo detrás de todos estos tipos de comportamientos, ¿no? El estrés y la ansiedad también, que viene de la mano de los dos primeros. Y ayer, a propósito de preparar esta presentación, hacía una pequeña búsqueda en la OMC acerca de el suicidio, que está muy ligado a este tema de la falta de propósito, el estrés y la ansiedad a nivel del mundo. El último estudio del 2021, un estudio a nivel mundial que hizo la OMC, la Organización Mundial de la Salud, revela que al año, en promedio, hay 720,000 suicidios a nivel del mundo. Esto es importante para nosotros, ¿no? Hay descontentamiento al interior del cristianismo. ¿Se siente usted descontento, hermano, hermana? ¿Se ha quejado, se queja de algo hoy día en la mañana? Tal vez no le ha gustado su desayuno, tal vez quería otro tipo de pan, otro tipo de café. No le gusta tal vez cómo se ve, no le gustó la ropa que se puso. Todas estas cosas, aunque están en el mundo, también están en la iglesia. La diferencia importante es que el mundo está sin Dios. El mundo está alejado de Dios. Por lo tanto, siempre que no estemos con Dios, habrá un vacío tamaño de Dios, tamaño de Cristo. Y ya estamos diciendo que es un vacío infinito. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué siempre encontramos un motivo para no estar contentos? ¿La vida es fácil? No. Dios lo dijo, Cristo lo dijo en su palabra, que en este mundo tendremos aflicción. Y eso es una realidad y es una verdad. Y por favor, si pueden ir a sus Biblias en Éxodo 16, 2, 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos,
pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Creo que todos conocemos la historia del Éxodo. Y Egipto, nosotros hemos salido también de Egipto. Hemos salido del mundo donde habían, si bien es cierto, muchas cosas que nos oprimían en muchos sentidos, pero lo cierto es que del mundo, sin temor a equivocarme, habían muchas cosas que nos gustaban. Habían muchas cosas que nos hacían estar allí. Nos gustaba estar en el mundo. Y aquí el pueblo de Israel pues se queja de Dios, y teniendo en cuenta, si leemos más adelante el Éxodo, vemos que el pueblo dice que oraba para que Dios los liberara, para que Dios los libertara de esta esclavitud, de esta opresión. Han pasado algunos años, menos de 40, es el mismo pueblo que Dios hasta este punto les ha provisto lo que necesitan, no lo que quieren, pero sí lo que necesitan. Están vivos, pero se están quejando. Y no es la primera vez que se quejan, se van a quejar muchas otras más, quejándose de lo que quieren y no tienen, más allá de lo que necesitan. Y Dios aún así es misericordioso. Sabiendo que han estado en opresión, sabiendo que han estado en esclavitud, aún así prefieren la esclavitud con tal de tener un alimento que les gusta. No tanto un alimento que necesitan, sino un alimento que les gusta. Y nosotros también somos así de ingratos. Hemos salido del mundo, hemos salido del Egipto donde estábamos, con mucha opresión a nuestro alrededor de diferentes formas, muchos metidos en el alcohol, en las drogas, en las fiestas, en la interminable búsqueda de algún tipo de placer para saciar el vacío que teníamos. Dios, en su misericordia, nos ha libertado de esta esclavitud. Pero muchas veces miramos hacia ella. Muchas veces cuando algo no nos gusta, cuando de pronto nos sentimos aburridos, hasta en la iglesia, o nos sentimos sin ganas de orar, sin ganas de leer la Biblia, tal vez decimos, tal vez puede ser un buen tiempo de ir con los amigos, tomar una cerveza. Miramos hacia allá, miramos hacia dónde salió. Tal vez allá es más divertido. ¿Qué nos cuesta ir un rato? No, somos así. Hay ciertos momentos donde deseamos Egipto otra vez. Y eso también es ingratitud. Por favor, si podemos buscar Filipenses capítulo 4, de 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, siendo Pablo y viviendo lo que vivía, muchas de sus cartas las ha escrito en prisión. Y lo refleja en cada una de las cartas. Y él dice lo que está padeciendo. Pablo no la tenía fácil en ningún momento. Y cuando estaba libre trabajaba, hacía sus tiendas, viajaba aquí y allá. Y Pablo podría decir, aparte del aguijón en la carne, podría decir, la vida es complicada. Podría quejarse de muchas cosas. Pero Pablo siempre nos exhorta a regocijarnos. A regocijarnos en el Señor. Y si analizamos esta frase, después que dice regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Viniendo de un contexto previo, de donde ha habido un momento duro, un momento difícil, aún así dice regocijaos, aún así dice estar contentos, ¿no? Y en ese escenario
de un momento difícil, de regocijarnos, aún así, la parte que dice, y vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, o de todos los hombres, demuestra una secuencia de que la tienes difícil, agradece a Dios, pero aún así no dejes de ser gentil, no dejes de ser amable con los demás, no dejes de mostrar que Cristo vive en ti. Y esto es difícil, porque de pronto si tienes una enfermedad curable o incurable, dar gracias ya resulta complicado. Estar contento por estar enfermo resulta más complicado. Y aún así tratar de reflejar a Cristo en esto resulta más complicado. O si te quedas sin trabajo y tienes familia, o así no la tengas, te quedas sin trabajo. Te regocijas por no tener trabajo. Decir gracias Dios y seguir buscando, ¿no? Pero a pesar de que no tienes trabajo y de pronto tus recursos son bastante limitados, aún así esta parte nos ordena a seguir haciendo el bien. Pablo nos llama a esta secuencia de actos que parte de dar gracias a Dios. El Señor está cerca, siempre está cerca. Él dijo que volverá, pero aparte de que volverá, Él está con nosotros. Él nunca nos abandona. Este cerca está alrededor nuestro, acampa alrededor nuestro y nos protege. Y nos proveerá de lo que necesitamos. Por nada estéis afanosos. Esta parte es bastante difícil, ¿no? Siempre estamos afanosos. Estamos afanosos aun cuando estamos en la casa, y si recordamos esta escena que dice Marta, Marta, ¿no? María escogió la mejor parte. Siempre estamos afanosos. Afanosos por la limpieza, afanosos por la comida, afanosos por el trabajo. Esas cosas, cuando haces lo mejor que puedes para Dios, en cualquiera sea el trabajo en el que estás, lo demás lo dejas en las manos de Dios. Pero cuando hablo de lo demás, es lo demás, lo que no está a tu alcance, ¿no? Porque si eres flojo y dices esto no está a mi alcance, en vez de decir esto no quiero hacer, eso es diferente. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿por qué siempre estás tan tranquilo? ¿Por qué no estás renegando? Y es un motivo para testificar de Dios, le digo, porque soy cristiano y considero que tengo que hacer lo que me corresponde, lo demás está en las manos de Dios. Y es así en toda nuestra vida, ¿no? Hay cosas que nosotros estamos llamados a hacer, es parte de nuestra obligación, es parte de lo que Dios nos ha ordenado. Trabaja, dice que el que no trabaja no coma. Y si no tienes trabajo, hay que buscar trabajo. Si hay algo desarreglado en tu casa, si tienes la capacidad de hacerlo, arréglalo. Si no tienes la capacidad, no pongas la mano porque lo vas a destruir. En todo lo que Dios nos ha capacitado a hacer, debemos hacerlo. Y esto incluye en el ámbito de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un don. Ustedes, yo, todos tenemos un don. Diferente, hay muchos similares. Hablábamos el jueves en casa de oración con los hermanos allí sobre los dones. No tenemos los mismos dones todos, pero el don que tengamos, ese debemos utilizarlo para el bien del pueblo de Dios, para el bien de nuestros hermanos, para edificarnos mutuamente desde la casa y hacia afuera. La paz que Dios nos da es diferente. La paz que Dios nos da, a veces cuando te quedas sin trabajo, sabes que Dios te va a proveer trabajo, alguna forma de trabajo. Que te guste o no te guste, esa es otra cosa. Pero Dios siempre provee. El gozo de Dios, el gozo, la paz que Dios te da es diferente en las enfermedades, en la necesidad, en las dificultades y en cualquier lugar donde estés. Cuando Dios te da la paz, no hay nada que te conmueva.
Dios te dé esa paz, que pueden venir cosas malas a tu vida, pero si tienes la paz de Dios, vas a poder seguir andando adelante hasta que Él lo decida. Por favor, busquemos en nuestras Biblias 1 de Timoteo, el capítulo 6, versículos 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo exhorta, Dios nos exhorta, aún en este contexto, ¿no? En este contexto que es un escenario difícil de esclavitud, le dice, servid a sus amos, a los que son creyentes y a los que no son creyentes. Y ahora, si nos ponemos a pensar en este contexto donde muchos de estos esclavos no la pasaban bien, muchos de estos esclavos eran flagelados, eran abusados, con diferentes tipos de abuso. Los que tenían mejor suerte, pues no, vivían bien. Pero aún en este contexto, Pablo dice en esta carta, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, y dice todos, no dice algunos, no dice los que lo pasan bien, los que la pasan mal, dice todos, tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Pero por qué fin? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y otra vez, el fin es Cristo. El fin es Cristo que, con un comportamiento en este contexto de obediencia, aún en ese contexto, en ese escenario de esclavitud, haya contentamiento. Y este contentamiento se refleje que Cristo more en nosotros. Entonces, la Biblia siempre nos enseña que no importa las circunstancias en las que vivamos, no dependemos de las circunstancias. El cristiano no depende y no debería depender de las circunstancias. Necesidad, enfermedad o lo que viniera en nuestras vidas. No dependemos de las circunstancias, nosotros dependemos de Cristo. Y si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, Él se encargará a su tiempo, de acuerdo a su soberanía, de suplir aquello que necesitamos. Y si no lo supliera, aún así debemos seguir confiando en Cristo, ¿no? Hay que tener esa convicción de los amigos de Daniel, que cuando estaban amenazados de ser echados al horno de fuego, dijeron con toda convicción en la soberanía de Dios al rey Nabucodonosor que si aún los echara, que no importa si los echara, tenían un Dios que los va a salvar. Pero si no lo hiciera, igual ellos se mantenían firmes. El contentamiento nuestro no puede estar en base a las circunstancias. El mundo vive desesperado. El mundo tiene altos índices de suicidio, tiene altos índices de todos los tipos de criminalidad, guerras. Pero nosotros como pueblo de Dios no podemos vivir así. Nosotros debemos vivir confiados en Cristo en todo momento, en todo lugar. Si podemos abrir, por favor, buscar 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Empieza este versículo hablando otra vez de estar gozosos, otra vez de estar contentos. Pero hay una secuencia, ¿no? Orad sin cesar. El estar gozosos, contentos, implica de estar
en una comunión constante con Dios. Orad sin cesar, muchas veces será de rodillas, muchas veces será sentado, pero otras veces, mientras viajas en el transporte público, en el taxi, en tu carro, o donde estés, aún trabajando, orad sin cesar. Es un escenario de comunión constante con Dios, porque vamos a estar en la misma sintonía de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dad gracias en todo, en todo. Y otra vez, dad gracias en todo. Todo no significa cuando te va bien, solamente. Cuando se utilizan los absolutos como todo, significa cuando te va bien, cuando te va mal, cuando te va más o menos, cuando te va como quieres y cuando te va como no quieres. Y la Biblia, a través, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos demuestra con varios ejemplos de hombres de Dios que en diversas circunstancias han dado gracias a Dios en todo momento. Los apóstoles, Job, entre otros. Y aclara, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios no es negociable. Es algo que debemos hacer como pueblo de Dios, como cristianos. Y todo esto va en cadena de que si no oramos sin cesar, si no damos gracias a Dios, pues apagaremos al Espíritu que Dios nos ha dado. Eso no quiere decir que perdemos la salvación, pero ciertamente perdemos una bendición grande de apagar al Espíritu. Por favor, Hebreos 13. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios nos da una promesa, no nos va a desamparar. Pero ojo, esta promesa es en los términos de Dios, no en los términos que nosotros a veces queremos entender. Dios dice que no nos desamparará y nosotros lo creemos, aún en los momentos difíciles, aún en todas las circunstancias que podamos vivir. Confiemos en eso, hermanos. Cada vez que vengan estas actitudes, estas ideas de estar quejosos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, vayamos a Cristo, vayamos a la Biblia, vayamos a su palabra. Tratemos de en Cristo no caer en el descontentamiento, porque el descontentamiento es ingratitud, es pecado, es ingratitud a Dios, la pequeña o la grande. Y aunque en nuestro día a día siempre vamos a tener algún motivo que no nos guste, pues tratemos de verlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios quiere, y demos gracias a Dios en todo.